Cartografías, mapas y contramapas, un libro de reciente publicación por parte del Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, en su colección Ensayo y su catálogo de acceso abierto. Este es un libro en coedición con el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, editado por los profesores Carlo Emilio Piazzini Suárez y Vladimir Montoya Arango, ambos profesores del Instituto de Estudios Regionales y miembros del grupo de investigación Estudios del Territorio. Vladimir Montoya es antropólogo y doctor en Antropología Social y Cultural. Emilio Piazzini, quien nos acompaña, es antropólogo, magíster y doctor en Historia. Emilio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Emilio, este es un texto de carácter colectivo en el que escriben autores de distintas latitudes, creo que eso es una particularidad del libro. Cuéntanos cuáles fueron las sinergias que dieron lugar a este libro, cuál es el origen de este texto. Este libro es el resultado de un evento de la Red de Estudios Socioespaciales, una red constituida desde hace ya unos 15 años, compuesta por distintas entidades y personas alrededor de temas sobre las relaciones entre espacio y sociedad. En particular, este libro se desprende del cuarto Seminario Internacional de Estudios Socioespaciales y valga notar que no corresponde exactamente a una memoria de eventos, sino el resultado de una reflexión crítica sobre las propuestas y conferencias y actividades que se dieron en ese evento. Entonces ese es básicamente pues, el origen de este proyecto editorial. Emilio, el texto tiene una introducción que a mí me agrada mucho y que me parece bastante sugestiva para introducir a los lectores en la problemática desde la perspectiva de cómo la práctica cartográfica, digamos que incide en muchas de las relaciones cotidianas y la manera como diariamente nos acercamos a los dispositivos electrónicos, al uso de las redes sociales, etcétera, y que me parece que pone como de presupuesto el valor de uso que tiene dicha práctica más allá de aquellos ámbitos como de tipo militar o de tipo exploratorio que ha tenido pues, o que tuvo hasta hace un tiempo. Allí se introduce una noción que me parece que es obviamente central en el libro y es la de contramapas, un poco desde una perspectiva de resistencia a los mapas. Cuéntale a nuestros lectores de qué se trata esa noción y cuáles son las discusiones que hay en el libro alrededor de ella. Sí, desde finales de los 60, del siglo XX, pero con más énfasis en las décadas iniciales de este siglo, varias autoras y autores han llamado la atención acerca de que esta es la época más del espacio que del tiempo. Y si uno pues siguiera esa línea y ese diagnóstico, podría identificar en las cartografías justamente esa dimensión espacial de la vida cotidiana, pero además de esa importancia que tiene el espacio para la configuración misma del poder. Los mapas, la manera en que todos los dispositivos, prácticamente hoy en día todos los dispositivos están buscando ubicar al usuario, pero no solamente ubicarlo, sino perfilar nuevas subjetividades a partir de esas ubicaciones. Entonces estamos viendo esa predominancia de los aspectos espaciales en la vida cotidiana hoy en día. El tema de los mapas siempre fue, como mencionabas, un asunto muy exclusivo de ciertas prácticas, de ciertos saberes especializados, pero hoy en día los mapas y las cartografías rodean la vida cotidiana en implicaciones que no siempre tenemos presentes. Una de ellas es la manera en que esas cartografías sirven y hacen posible ciertos poderes económicos, ciertos poderes políticos, y de allí pues que haya una serie de reflexiones desde hace por lo menos 2 décadas críticas del uso político de esos mapas y que llevan por una parte a la producción de cartografías
que contestan esos manejos políticos del espacio, pero incluso en una perspectiva más radical, unos contramapas que también buscan eludir esa localización utilitaria que se quiere hacer de cada sujeto a través de múltiples dispositivos. Historicidad de los mapas y cartografías sociales son las dos partes del libro mediante las cuales se integra el conjunto de los ensayos que lo componen. A mi modo de ver, es necesaria una comprensión previa, que yo creo que hay también una discusión propuesta en la introducción sobre lo que es un mapa, cuál es la funcionalidad de un mapa, la utilidad de un mapa, y creo que de manera muy fuerte en el libro la pregunta por la intención del mapa, ¿cierto? Y el propósito que tiene el mapa. ¿Cuál es la idea sobre mapa que los lectores pueden encontrar en el libro y qué discusiones hay allí entre los ensayos? Sí, como has mencionado, hay distintas posiciones frente a lo que podría comprenderse como mapa, en tanto referente y en tanto práctica a través de las cartografías. Más que una posición unívoca, lo que tenemos allí son distintos posicionamientos que se desprenden de los debates contemporáneos sobre la cartografía crítica y la historia de la cartografía. Así, por ejemplo, se encuentran posicionamientos del mapa como producción espacial, es una manera de la producción espacial. En otros capítulos del libro se adopta más la posición de que el mapa es un instrumento que ayuda a construir territorialidades. Pero para plantear el ámbito muy amplio de debate que hay allí, digamos que en general se problematizan ciertos lugares comunes, bien sea del mapa simplemente como un referente más o menos cercano a la realidad espacial, o simplemente de un mapa que es el territorio, ¿no? Ese viejo debate de si el mapa es o no es el territorio. Allá hay algunos posicionamientos novedosos en el sentido de considerar que el mapa no es ni el reflejo únicamente de unas voluntades políticas, sino que es que permite esas voluntades políticas de control y ordenamiento del espacio. Ahí el mapa adquiere agencia y no es solamente una mera representación. Por otra parte, hay enfoques que también le dan mucho valor al mapa como artefacto. Ese mapa que también tiene la posibilidad de acompañar otras formaciones espaciales como los territorios, no los reemplazan, no pretende representarlos, como las fronteras, como los paisajes, en fin, una serie de formaciones espaciales de las cuales las cartografías y los mapas serían unas, pero de una gran importancia. Tenemos un libro con un total de 9 ensayos, como dije, agrupados en 2 partes. Cuéntale a los lectores qué pueden encontrar en estas 2 partes y a lo largo de estos ensayos. En la primera sección del libro, que se refiere a la historicidad de los mapas, lo primero que se ofrece a través de los diferentes capítulos, como el del profesor Heriberto Cairo, el de la profesora Claudia Puerta, el del profesor Luis Fernando González, y el que está a nombre mío, son aproximaciones a las cartografías como procesos. Se pretende con ello pues, poner de manifiesto la importancia de no efectuar análisis presentistas, sino que adviertan justamente esas dinámicas, esos cambios, esos procesos que hay en la producción de las cartografías. Y no solamente en una perspectiva tradicional de historia de la cartografía, sino de historicidad de los mapas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los mapas, si bien es cierto, están expresamente ligados al ámbito de lo espacial, también tienen una función un poco subterfugia de producir tiempo. Los mapas también producen tiempo. Entonces, por eso, más que historia de la cartografía, lo que tenemos allí es una historicidad de los mapas. En una segunda parte del libro se adoptan perspectivas alternativas de producción de cartografía en lo que hemos llamado cartografías sociales.
ese ámbito tan amplio hoy en día en la literatura sobre el tema, se aborda no obstante de manera crítica, porque la cartografía social también puede convertirse simplemente en una metodología que se utiliza de manera muy pragmática para lograr ciertos objetivos en proyectos de intervención. Entonces lo que tenemos allí son una serie de reflexiones críticas sobre qué es la cartografía social, cómo puede constituirse en una manera de los contramapas, es decir, de contestación del poder e inclusive de apropiación de herramientas del saber hegemónico de la cartografía para ponerlas a funcionar en otros ámbitos alternativos de poder. Allí pues tenemos un conjunto muy interesante de capítulos, empezando por el capítulo del profesor Ulrich Oslender. Luego tenemos las propuestas de los profesores Vladimir Montoya y Andrés García. Tenemos un capítulo allí muy interesante de Willington Murillo, que es una persona ligada a las organizaciones afro del Chocó colombiano, en donde muestra cómo hay una apropiación justamente de esas herramientas de la cartografía, pero para ponerlas a funcionar en términos del fortalecimiento de la territorialidad afro de las comunidades negras del Atrato en Colombia. También tenemos allí una mirada reflexiva y crítica por parte del profesor José Bassini acerca de cómo se producen esas articulaciones entre academia y colectivos sociales para la generación de nuevos mapas, y pues él hace un recorrido reflexivo crítico, como he dicho, de varias experiencias en el caso latinoamericano. Finalmente tenemos un texto bien singular a cargo de la profesora Joana Parra y de Gabriel Vélez, en donde se ofrece lo que fue una actividad de producción de cartografías en el marco del evento académico del cual se deriva este proyecto editorial, y en donde se pone de relieve la importancia de las prácticas estéticas en la producción de cartografías, sin dejar de lado, por supuesto, la dimensión política que esas prácticas revisten. Emilio, con esta riqueza que nos muestras, se expresa en el libro, ¿a qué público va dirigido y si habría como alguna instrucción para los lectores sobre la experiencia de lectura con el libro? Dado que la temática del libro y la composición de sus capítulos es tan plural en términos disciplinares, asimismo, los públicos que puedan acercarse a este libro encuentran en él la posibilidad de efectuar lecturas desde múltiples ángulos. No podemos decir que este sea un libro estrictamente para geógrafos o para politólogos o para antropólogas. Es un libro que transversaliza miradas acerca de la relación entre espacio, conocimiento y poder a través de las cartografías. Asimismo, la manera en que están constituidos estos capítulos en su forma narrativa son diversos, pero hemos procurado que no se trate de lenguajes encriptados y que sea, hasta donde se pueda, placentero leer este libro. Bueno, Emilio, muchas gracias. Gracias a ti, Diana, muchas gracias al Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas por apoyar de manera muy seria y profesional este proceso de edición, al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia por haber organizado el evento y propiciado este libro, y muy particularmente allí al Grupo de Estudios del Territorio, que ha visto la importancia de esta producción académica como parte de sus objetivos. Cartografías, mapas y contramapas, una de nuestras últimas publicaciones en coedición con el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Este es un texto presente en nuestro catálogo de acceso abierto, por tanto es posible
consultarlo y leerlo desde el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia, así como también desde el repositorio de Claxo. Invitamos a nuestros lectores a seguir otras publicaciones de nuestro fondo editorial FCSH.